Hoy el presidente de la República está en Cuba siendo operado, de acuerdo a lo que él dijo, y él le mintió al país ayer. Él dice que allá el doctor Fidel Castro le diagnosticó la enfermedad. Hugo se fue de aquí con el diagnóstico de cáncer. Ya él tenía el diagnóstico que estaba enfermo. Y él no cree en el pueblo de Venezuela y por eso se va para Cuba. Eso es grave para el pueblo de Venezuela. Un pueblo que está ideologizándolo y está idealizando a Hugo como si fuera la octava maravilla del mundo, y resulta que Hugo no cree en el pueblo de Venezuela. ¿Por qué dice usted eso? Bueno, porque no debió haberse quedado a operarse aquí médicos espectaculares en oncología y que pudieran haberle hecho lo mismo que le hicieron allá en Cuba. Estamos más avanzados en la medicina que en Cuba y se lo fue a Cuba. Porque indudablemente una de las cosas que él anda evitando, lo que estaba evitando que no se supiera el nivel de enfermedad o lo que él tenía como enfermedad. Sin embargo, eso de tratarse en el extranjero no es un patrimonio exclusivo del presidente Chávez. Nosotros hemos visto en la historia venezolana, incluso Rómulo Betancourt muere en Estados Unidos tratándose también un mal que lo aquejaba. Estás hablando de una potencia en la parte de medicina, no estás hablando de Cuba, que es un país retrasado en la parte médica. O sea, yo creo que lo único que tiene Cuba de manera que se le pudiera catalogar de bueno es la parte educativa o la parte deportiva, pero en medicina está demasiado atrasado. Mi señora la operaron hace 20 años en Cuba y estando en terapia intensiva le pasaron caraota negra por la nariz como alimento. O sea, no tienen los insumos necesarios y suficientes para poder tratar un caso como el que presuntamente tiene el presidente. ¿Qué impacto tiene la locución presidencial del presidente Chávez sobre la vida de los venezolanos? Yo creo que lo más importante de esto es entender que ese Hugo Chávez de ayer no es el Hugo Chávez prepotente que hasta antes de haberse ido se burlaba de todo el mundo. Hugo no, de acuerdo a lo que se ve ahí, está mal de salud. Yo creo que eso nos debe llevar una reflexión al pueblo de Venezuela. En primer lugar, mantener la calma. En segundo lugar, producir niveles de tolerancia. Hace poco aquí en el estudio pues, tuve la suerte de conocer al alcalde de Guacara, excelente, de acuerdo a los trabajos, excelente alcalde, y le pedí tolerancia. Y así como se lo pido a él, le pido a ustedes, compatriotas, niveles de tolerancia y de encuentro, porque aquí necesitamos revestirnos de la mayor tolerancia. Aquí viene un proceso de transición en los próximos tiempos, más temprano de lo que nos imaginamos. Y para ello necesitamos encontrarnos los venezolanos, aquellos que creen en lo que está haciendo el presidente y quienes no creemos en eso. Y que tenemos que producir un proceso de transición necesaria para reinstitucionalizar al país, para trabajar en las necesidades más sentidas de la colectividad y para producir un proceso de reencuentro del pueblo venezolano, bajar los climas de conflictividad que existe en Venezuela, porque aquí Venezuela tiene que producir el rescate y la restitución de la Carta Magna, de nuestra Constitución Nacional. Aquí desde el mes de diciembre tenemos instalado un régimen totalitario de derecho, que no lo han logrado implantar. De derecho quiero decirte porque hay un paquete de leyes que se negó en el 2007 en un referéndum y en diciembre pasado, hasta diciembre pasado, la Asamblea Nacional que falleció, que entregó la posición de cargo, ella legisló un paquete de leyes que están allí, están todavía adormecidas y no las han instalado porque no tienen el poder coercitivo suficiente. Pero tienen aquí en Venezuela, Manuel, un ejército de ocupación. Hay más de 60.000 cubanos en Venezuela, con los cuales han querido y van a querer implantarnos a nosotros un régimen totalitario al estilo de Fidel Castro. ¿Qué nos toca a los venezolanos? Porque pareciera que fuera que la situación no tuviéramos escapatoria. Sí tenemos, porque el pueblo venezolano es un pueblo libertador. Esa propaganda que hay, revolución y libertad, no cuadra. Ahí Bolívar fue un hombre libertador y hoy en Venezuela el hecho de que nos quieran implantar a troche y moche un régimen totalitario, los venezolanos no lo vamos a aceptar. Nos corresponde tolerarnos, encontrarnos, reencontrarnos con la historia, con la democracia, para poder lograr sanear lo que es el proceso de democratización del país y hacer un encuentro de voluntades para que la gente del chavismo, con quienes no están en el chavismo, y la Fuerza Armada Nacional logren restituir el Estado de Derecho que se ha venido perdiendo para poder avanzar hacia la Venezuela del futuro de paz, bienestar y progreso.